Hoy les quiero contar que vengo a ver mi primer partido de fútbol en Colombia, el clásico nacional Independiente de Medellín, aquí en la bellísima ciudad de Medellín. Ahí les voy a ir contando a ver qué tal va todo. Saliendo de la estación Estadio del Metro de Medellín, nos topamos con un mar de verde y blanco que eran los seguidores del Atlético Nacional, el equipo favorito de lejos de la ciudad de Medellín y tal vez incluso de toda Colombia. Mientras buscábamos las entradas del lado norte, que eran las del Independiente de Medellín, que esas eran las que teníamos, nos topábamos con mar de verde y blanco y pues empezamos poco a poco a ir viendo más camisolas rojas, aunque la mayoría sí era verde y blanco. Algunos policías a caballo, lo que me pareció interesante, cosa que yo no había visto pues en un partido, porque pues en mi país no había visto yo este tipo de cosas y eso me pareció interesante para mantener el orden. Habíamos encontrado ya nuestra entrada, nuestra porra, la del Independiente de Medellín, que era el equipo que íbamos apoyando ese día. Entrábamos al estadio y empezábamos a estar con la gente con la que nos íbamos a sentar, el lado rojo y azul. Hasta ese punto todo tranquilo realmente, yo observaba las porras de ambos lados, tanto la del Nacional como la del Medellín, y me parecía un ambiente muy bueno, muy interesante el que se estaba viviendo ese día en el partido. Nada del otro mundo, todo calmado honestamente, no hubieron peleas de ningún tipo, todo me pareció muy tranquilo y muy bien. Comenzaba la entrada del Independiente de Medellín y comenzaba con todo, con un humo azul y rojo y toda la gente apoyando ahí, incluyendo nosotros que pues no nos sabíamos la porra, pero ahí vamos aprendiendo poco a poco. Una observación interesante es que yo no conocía tantas porras para un solo equipo, pero eso me gustó bastante, la verdad. Yo no sé si el lado nacional será igual, porque yo no me senté ahí, pero de hecho sí, me pareció interesante. Comenzaba el partido y el Independiente de Medellín comenzaba presionando al Nacional. El Independiente de Medellín empezó a dominar los primeros minutos, lo que me pareció interesante, dado que el Nacional está más arriba en la tabla actual que el Independiente de Medellín. Pero el Independiente no se dejó y empezó con todo. Aquí al fondo la porra del Atlético Nacional, lo que me pareció muy interesante de ver también cómo se miraba desde lejos. Sería interesante ir un día de ese lado a ver cómo es la porra de ellos. El Independiente continuaba presionando y la porra seguía apoyando con todo a su equipo. Todo el ambiente de la porra del lado del Independiente de Medellín, que era el que yo estaba, era muy intenso, muy interesante, muy bonito. El Independiente seguía buscando el gol y seguían presionando con todo, no se rendían y pronto iba a haber una oportunidad que lamentablemente no pude grabar, pero que me sirvió para vivir el ambiente de un gol.
1-0 y se animaba el ambiente de la porra y todos estaban celebrando, incluyéndome a mí, que yo no le voy al Medellín porque pues yo no de por sí no miro mucho fútbol, pero me contagié con la gente y me pareció interesante. El Medellín también seguía presionando, no se querían quedar con ese solo gol, querían más. Luego un pequeño altercado, pero todo se quedó bien, no pasó a mayores. Insisto que lo de las porras me encantó, honestamente no sabía cuántas porras podían tener para un solo equipo, pero eso me gustó demasiado. Se daba el medio tiempo y todo bien, todo tranquilo, el Medellín seguía arriba 1-0 sobre el Atlético Nacional. El medio tiempo sirvió para poderse sentar y descansar un poco, cosa que no se había podido hacer desde que comenzó el partido. Salía el Independiente Medellín para el segundo tiempo y toda la gente se animaba y volvía a salir el humo rojo y azul, y esta vez tirando unos papelitos blancos, que me gustó mucho esa parte también. Por cierto, quiero hacer la observación que toda la gente que estaba alrededor de nosotros se portó muy bien con nosotros. Todos empezaron a hablarnos, a preguntarnos que de dónde éramos, porque yo iba con un grupo de amigos, uno de Guatemala y uno de España, y nos empezaron a hacer preguntas sobre nosotros y qué estábamos haciendo de ese lado, y no, nos trataron excelente, incluso empezaron a rolar un poquito de aguardiente y la verdad nos sentimos muy bien recibidos y nada que decir sobre la gente, todo fue muy espectacular de este lado. La porra del Nacional también se animaba para el segundo tiempo y ambos equipos empezaron con todo, pero el que empezó a dominar más en el segundo tiempo fue el Atlético Nacional. El Nacional seguía presionando y seguía buscando el gol, pero todavía no lo habían encontrado. Sin embargo, empezaron a presionar cada vez más y más y más hasta que tuvieron una oportunidad que definitivamente no desaprovecharon. Aunque yo no estaba del lado de Nacional, me impresionó ver cómo la gente empezó a celebrar en todo el estadio, excepto la tribuna norte, que era la nuestra. Para los últimos minutos del partido, ambas porras se empezaron a poner con todo. La del Nacional se hacía escuchar en todo el estadio y la del Medellín no se quedaba. Con la única tribuna que tenían, que era la norte, se hacían escuchar. La gente del Nacional estaba muy animada porque habían logrado empatar el partido ya faltando poco. El DIM comenzó a presionar buscando ese segundo gol, pero lamentablemente el gol no llegó. Cabe mencionar que yo no le voy ni al DIM ni al Nacional porque yo casi no miro fútbol, pero ese día yo había comprado entradas del lado del DIM, así que con todo apoyar al DIM. Y la experiencia en general de mi primer partido en Colombia me pareció excelente, una experiencia que nunca había vivido yo en mi país. Por ejemplo, en un partido de fútbol yo no había vivido un ambiente tan vivo como el que viví en Colombia, así que nada, excelente experiencia que definitivamente quiero volver a repetir en un partido así o incluso más importante que el clásico de la ciudad de Medellín.